Saludos cordiales a todos. Soy María Victoria Otero Urrutia, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. Y en esta oportunidad hablaremos sobre el examen físico de cuello. En cuanto al examen físico de cuello, empezaremos hablando sobre la introducción del cuello, la morfología, el examen osteoarticular y la movilidad, examen de los ganglios, las arterias y venas. Hablaremos sobre el examen de la tráquea y examen de la glándula tiroides. El cuello es una estructura cilíndrica que se extiende desde las protuberancias occipitales hasta fundirse con el tórax a nivel de la cintura escapular y las articulaciones esternoclaviculares. Dicha estructura es muy importante ya que sirve como pasaje para el sistema vascular arterial y venoso, los vasos y ganglios linfáticos, el tubo digestivo y vía aérea, y también aloja la glándula tiroides y paratiroides. En cuanto a su morfología, puede ser modificada por anomalías congénitas, como el síndrome de Klippel-Feil, síndrome de Turner, tortícolis congénita, síndrome mediastínico y diversas malformaciones tumorales que pueden hacer relieves sobre la superficie cervical, siendo la más frecuente en los ganglios y la glándula tiroides. En cuanto al examen osteoarticular y de la movilidad, en este se destaca la prominencia de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical en la cara dorsal del cuello y sirve como reparo topográfico. Se palparán las masas musculares posteriores como son el trapecio, el esplenio, el complejo mayor y menor, encargados de la extensión, flexión, inclinación lateral y rotación del cuello. Estos permitirán evaluar la presencia de alguna contractura cervical. Para observar la movilidad normal del cuello, nos posicionaremos atrás de nuestro paciente y con ambas manos moveremos suavemente, flexionando el cuello hacia adelante, extendiéndolo y haciéndolo rotar de un lado hacia el otro, para observar si no existe alguna incomodidad en el paciente. En la cara lateral es de gran importancia observar al músculo esternocleidomastoideo, ya que entre sus dos fascículos transcurre el paquete vasculonervioso del cuello, que consiste en la carótida primitiva, yugular interna y nervio neumogástrico. El músculo esternocleidomastoideo divide el cuello en dos triángulos. El triángulo anterior está delimitado atrás por el esternocleidomastoideo, arriba por la mandíbula y por la línea media. El triángulo posterior, adelante se encuentra el músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula. Examen de ganglios. Dicho estudio es uno de los aspectos fundamentales del examen físico de cuello, debido al gran número de ganglios linfáticos en esta región. El agrandamiento es motivo de alarma y consulta frecuente. La palpación glandular se realiza mediante la maniobra de deslizamiento con uno o dos dedos de examinador, el índice y medio. En ocasiones se pueden confundir con estructuras tendinosas, articulares o vasculares, quísticas y glandulares, como por ejemplo los quistes branquiales y los quistes tiroglosos. Se debe tener cuidado de no confundir la palpación del asta mayor del hueso ioides con una adenopatía tumoral. Las glándulas salivales submaxilares afectadas por inflamación crónica, como litiasis reiteradas, supuración, dificultan el diagnóstico diferencial. Si se resulta difícil el diagnóstico diferencial, se deben solicitar estudios ecográficos. Continuaremos haciendo una inspección con el dedo índice y medio en la zona preauricular. Luego continuaremos en la zona retroauricular, submaxilares, submentonianos, la cadena cervical anterior, supraclaviculares
y por último la cadena cervical posterior. En cuanto al examen de las arterias, solo serán visibles tenues latidos carotídeos, excepto en jóvenes delgados o atletas, en quienes se puede percibir latidos en áreas supraclaviculares y aún supraesternal. También en estados hiperemotivos, hipercinéticos. En cuanto a la hipertensión arterial con aumento de la presión diferencial, ocurre lo mismo en individuos añosos adelgazados y en aquellos con ateromatosis aórtica. Por otro lado, las pulsaciones alcanzan mayor magnitud en las formas graves de insuficiencia valvular aórtica y todas las fístulas arteriovenosas. La palpación del pulso arterial brinda información muy valiosa, dado que las alteraciones en las características del pulso pueden ser bien apreciadas por el trayecto relativamente superficial del tronco de la magnitud de las carótidas primitivas. La disminución o ausencia de latidos carotídeos palpables pueden implicar obstrucción. Los frémitos cervicales o soplos palpables pueden obedecer a obstrucciones carotídeas significativas. La auscultación de las arterias carótidas se realiza con la membrana del estetoscopio. El paciente en decúbito dorsal o ligeramente elevado, con la cabeza girada hacia el lado opuesto del examinador. En este momento se le puede pedir al paciente que contenga la respiración durante la auscultación. Lo normal es no escuchar nada o auscultar la transmisión de los ruidos cardíacos. La presencia de un soplo puede indicar la presencia de una estenosis o la transmisión de un soplo cardíaco hacia las carótidas. Examen de venas. Dos aspectos son los más importantes, que son la turgencia y las pulsaciones. La turgencia, que es la expresión de la presión venosa sistémica, y las pulsaciones o pulso nervioso, que son la traducción visible del ciclo cardíaco y sus alteraciones. El paciente debe estar recostado con una inclinación de 30 a 40 grados y el cuello rotado en sentido opuesto. La presencia de una vena yugular turgente o ingurgitada es la expresión de una dificultad en el retorno venoso. Examen de la tráquea. La posición de la tráquea, que normalmente está en la línea media, se puede reconocer por la palpación. Se debe colocar el índice por encima de la horquilla esternal. La tráquea se reconoce por la prominencia de sus anillos. El dedo se debe desviar luego hacia ambos lados para evaluar el espacio que separa la tráquea de los esternocleidomastoideos. El craqueo laríngeo se efectúa moviendo lateralmente el cartílago cricoides, tomado entre el índice y el pulgar. La sensación de roce o resalto característica puede desaparecer en el cáncer laríngeo o en el bocio retroesternal. En el examen de la glándula tiroides, el paciente debe estar sentado o de pie, con el tórax desnudo y con buena iluminación. Deberá observarse la simetría o asimetría correspondiente a la proyección de los lóbulos de la glándula tiroides. Puede indicar la presencia de un nódulo. La palpación de la glándula tiroides se inicia deslizando el pulpejo de los dedos sobre la superficie cutánea que corresponde al lugar donde está ubicada la glándula, destacando cualquier anormalidad o sobreelevación. En la maniobra de de Courbein, el médico se sitúa detrás del paciente y abraza el cuello por delante, reconociendo la topografía laríngea, de arriba hacia abajo, es decir, el cartílago tiroides o nuez de Adán, y por debajo el cartílago cricoides, siguiendo con el istmo tiroideo y ambos lóbulos. Para ello, el observador empleará los dedos índices y mayores de ambas manos, reconociendo los límites de la glándula, la superficie del istmo y de ambos lóbulos, su consistencia, movilidad, sensibilidad y la existencia de frémitos.